La maduración eritrocitaria, como muy bien lo han puesto por ahí, gracias a la vitamina B12 y al ácido fólico. Entonces aquí está el ácido fólico, los folatos, la vitamina B9, y aquí inicia lo que vendría a ser el ciclo del 5-PABA, que es el ciclo del ácido 5-paraminobenzoico, y a partir del mismo vamos a poder obtener el dihidrofolato, y gracias a la dihidrofolato reductasa vamos a poder obtener la tetrahidrofolato, ¿no? Pero para que a partir del mismo se pueda dar esta de manera correcta, con el tetrahidrofolato va a jugar la vitamina B12. Por eso que la vitamina B12 es un cofactor. Es importante porque si este no está presente, no se va a poder dar la síntesis de purinas y criminas de manera correcta. Y ustedes saben que la relación existente con esto al final se traduce en mayor cantidad de DNA. Entonces sí es muy importante. Por eso que, amigos, pregunta de embrio, ¿no? Cuando uno tiene deficiencia de ácido fólico porque la gestante no ha tenido de repente lo que vendría a ser la parte de planificación familiar, donde justamente ayuda a que si es que vas a quedar gestando, exista un tiempo, ¿no? Más o menos de 3 meses previos a quedar embarazada, de que puedan tener los regímenes dietéticos nutricionales correctos, y o cuando ya está gestando los pueda también compensar, complementar. Cuando uno tiene un déficit de ácido fólico, uno va a tener trastornos del tubo neural, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente nosotros en el proceso de la embriogénesis se necesita una gran batería, ¿no? Una gran batería para que se pueda dar la formación del nuevo ser. Y si hay una deficiencia de esta, no se va a poder dar de la manera correcta y en consecuencia podemos tener alteraciones dentro del proceso de formación. Por eso que la deficiencia de ácido fólico en el proceso de la embriogénesis se traduce con una malformación del tubo neural, ¿no? ¿Cuál es la reflexión dentro de esa manifestación? De que no se ha podido dar la maduración ni síntesis correcta por deficiencia de estos oligoelementos, ¿no? Entonces, ya sabemos esto, sustancias necesarias para DNA, y su ausencia, ADN anormal o reducido, no hay maduración y no hay división celular, como les dije. ¿Y cómo se quedan los glóbulos rojos? Se quedan más grandes, ¿no? Macrocíticos. Entonces es un tamaño mayor a lo normal, porque obviamente el precursor lo era, así de fácil, tiene una forma ovalada, no bicóncava, la membrana es mucho más frágil y irregular, puede transportar oxígeno, pero su vida media está cortada. Como mencionaban, puede haber ictericia, no necesariamente es una relación directa, pero si es que incrementa el proceso porque tiene alguna otra comorbilidad en el cual por la misma fragilidad de la membrana puedan empezar a degradarse, podrías encontrarlo, pero no es, como vuelvo a repetir, una relación directa, una condición sine qua non que tiene que darse, ¿no? Tenemos la anemia perniciosa. Aquí en este caso es un problema autoinmune, ¿no? Que está relacionado con la misma secreción del factor intrínseco. Entonces, no es que no estés ingiriéndolo en la dieta, sino de que falla en la absorción de la misma. Entonces aquí tenemos una mucosa gástrica que está atrófica. Es un ejemplo que le puse hace un ratito. No se secreta el factor intrínseco, ¿ya? Recuerden que no se secreta las células parietales, ¿no? No se secreta el factor intrínseco, el cual es necesario para la absorción intestinal. ¿Dónde se absorbe? Ya lo he dicho varias veces, esto ha venido en exámenes, en el hilio terminal. Esto ha venido bastantes veces, así que recuerden. El hierro, ¿dónde se absorbía? En el duodeno, ¿no? Entonces, son lugares diferentes. Para que la vitamina B12 pueda absorberse gracias al factor intrínseco, vamos a poder valorar algún tipo de transporte activo primario, ¿ya? La vitamina B12, su almacenamiento puede ser hepático y se va a liberar según la demanda de la médula ósea. Según aspectos nutricionales, se dice que se requiere diariamente de 1 a 3 micras y su almacenamiento va a ser hasta 1000 veces más. El ácido fólico, ya saben que es el precursor, la 12 es el cofactor, debe estar presente también en verduras, frutas, carnes.
Y hay que tener cuidado porque la cocción los destruye. Esto es muy interesante, ¿no? Por eso es que ahí hay que justamente tener bastante consideración en ese aspecto, ¿no? Y cuando tenemos un déficit en la absorción, hay que considerar que también puede ser dietario, ¿no? Los glóbulos rojos, ahí están, la morfología que hemos hablado, hemos visto ya la molécula de hemoglobina, ya les he dicho, y la estructura del grupo hemo, ¿no? Recordemos que hay 4 cadenas polipeptídicas, ¿estamos bien? Y la hemoglobina, tenemos tipos de hemoglobina, ¿no? Está la hemoglobina adulta, está la hemoglobina fetal, y la hemoglobina A2 que es un poco más raro, ¿no? La globina, caracterizada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta, ¿estamos bien? La hemoglobina fetal, 2 alfa y 2 gamma. Es muy importante, son conceptos estos más de memoria, de reconocimiento, ¿verdad? Ya es algo que está determinado, hay que reconocerlo. El pigmento no proteico anular es el grupo hemo, y ya sabemos, también lo mencioné, que es uno por cada cadena polipeptídica, entonces tenemos 4. Y ya sabemos también que el hierro es en estado ferroso en el centro de cada pigmento. Entonces, todo esto ya lo habíamos conversado antes. Ahora, esto sí es también importante, y esto es lo que les dije que faltaba complementar en la biosíntesis del grupo hemo, ¿ya? Que es muy importante también para la parte aplicada. ¿Dónde se sintetiza el grupo hemo? Primero, hay que empezar por eso. ¿Dónde nos tenemos que localizar? Si tuviésemos así tipo que transportar en el organismo para que este evento se dé. ¿Dónde es, muchachos? ¿Dónde se va a dar? En el hígado. ¿Estamos bien? En el hígado. En el hígado se va a dar lo que vendría a ser la síntesis del grupo hemo. ¿Estamos bien? Justamente aquí se van a sintetizar distintas proteínas, ¿sí? Y justamente va a actuar aquí, o va a tener un rol muy importante, el citocromo P450. ¿Ya? Entonces recuerden eso. Ya cuando éstas se produzcan, ya van a ser partícipes y obviamente transportadas para lo que vendría a ser la médula ósea, ¿no? Porque ahí es donde se va a encontrar la hemoglobina ya activa, ¿ya? Entonces, la parte inicial, la biosíntesis en mayor cuantía es en el hígado, pero ya cuando hablamos de la parte activa del mismo, estamos hablando de la misma médula ósea. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que reconocer, ¿ya? ¿Qué otro aspecto tenemos que considerar aquí de manera general? Que la reacción inicial, ¿ya? De lo que vendría a ser la formación del grupo hemo, se va a dar justamente en donde, ¿alguien sabe? ¿Dónde se va a dar la parte inicial de la formación del grupo hemo? ¿Los chicos? Porque aquí tenemos que reconocer que en el hígado vamos a tener que hablar la parte de lo que vendría a ser mitocondrias y no, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Parece que no se para esa parte. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo empieza todo? Todo va a iniciar gracias a la formación del ácido alfa-aminolebulénico, ¿ya? El famoso ALA, ¿ya? El ácido delta, disculpen, aminolebulénico. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se va a empezar a conformar, ¿sí? Porque recuerden que tenemos que formar los átomos de porfirina, las moléculas de porfirina, gracias a la unión de la glicina, muy bien, con la succinilcoenzima A. La glicina, recordemos que es un aminoácido no esencial, y la succinilcoenzima A, que recordemos que es un intermediario del ciclo del ácido cítrico, ¿verdad? Entonces, ambos vamos a tenerlos ahí como intermediarios para la formación del ALA. ¿Cómo se van a conformar? Gracias a quién? A una enzima. Estamos bien, que es la ALA sintetasa o ALA sintasa. Las enzimas son importantes porque son targets. Ya hemos hablado que son targets. En este caso va a ser
muy importante para alguna patología que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Hasta ahí, entonces, la unión de la glicina con la succinilico enzima gracias a la ala sintasa va a formar a la ALA, ¿ya? Que es el ácido delta amino lebulénico, ¿ya? Para que esto se dé, se requiere justamente del piridoxal fosfato, que es una coenzima, ¿ya? Pero eso ya es un poquito más molecular. Yo contento con que recuerden esa primera parte. Entonces ahí estamos bien. Luego, ¿qué va a suceder? ¿Ya? Cuando empiece a darse la conformación de este ácido delta-aminolebulénico, dos moléculas del mismo se van a condensar y van a formar lo que sería el porfobilinógeno. ¿Ya? Entonces, dos ALA se unen y forman el porfobilinógeno. ¿Estamos bien? ¿Está? Dos moléculas se condensan y van a formar el porfobilinógeno. ¿Por qué es importante este? Porque justamente este es muy sensible a los metales pesados. Por ejemplo, al plomo, ¿ya? Por eso de que una intoxicación por plomo puede generar una anemia, ¿ya? Puede generar una anemia por esa razón. ¿Recordamos, sí, chicos? ¿Sí? Entonces es muy importante esa parte. Luego el porfobilinógeno, ¿qué va a suceder? Luego el porfobilinógeno se va a tener que formar el uroporfirinógeno, ¿ya? El uroporfirinógeno, que se va a dar por la condensación de 4 porfobilinógenos. Aquí están, 4. Y acá dice, 4 moléculas se condensan, ¿ya? Y al final lo que quiero que recuerden aquí es el uroporforinógeno, ¿ya? ¿Por qué? Porque este justamente también va a ser muy importante para lo que vendría a ser los procesos con los TAR, ¿ya? Ahora, cuando nosotros reconocemos este evento, ¿estamos bien? En el proceso estamos viendo de que existen otros mediadores, como el coproporfirinógeno, pero cuando vamos a seguir avanzando en el proceso, vamos a llegar a conformar a la famosa protoporfirina 9, que habíamos hablado. Entonces, ¿cuál es el precursor de la protoporfirina 9? El coproporfirinógeno, ¿no? Que justamente se pudo dar gracias a la maduración y consolidación del porfobilinógeno, ¿ya? Entonces, esta es más bioquímica, pero sí es importante que lo recuerden porque suelen ser preguntas de examen. ¿Qué es lo más importante que aquí podrían preguntarles? Que ya la formación del grupo hemo, que sería acá, ¿estamos bien? Es gracias a que el coproporfirinógeno 3 ingresa a la mitocondria, ¿estamos bien? Ingresa a la mitocondria y a partir del mismo se va a descarboxilar. Y cuando se descarboxila, forma la protoporfirina, ¿ya? La protoporfirina. Obviamente tiene un precursor que es el protoporfirinógeno, pero no lo quiero complicar. La protoporfirina, ¿ya? La protoporfirina es la que se da forma. ¿Ya? Entonces recuerden, el coproporfirinógeno ingresa a la mitocondria, porque obviamente esto es el citosol, ¿no? Ingresa a la mitocondria y al ingresar a la mitocondria se transforma en, primero, protoporfirinógeno, gracias a una decarboxilación. Y luego el protoporfirinógeno se transforma en protoporfirina gracias a lo que vendría a ser una oxidación. Es en este momento que se introduce el hierro en estado ferroso. Por eso miren, ya tengo aquí la protoporfirina. Aquí se dio un proceso de oxidación, ¿ya? Aquí es decarboxilación. Y aquí es cuando ingresa el hierro. El hierro va a ingresar, ¿ya? Entonces, de esta forma, ya vamos a poder obtener lo que vendría a ser el grupo hemo,
que es la protoporfirina 9 con el hierro en estado ferroso. Sí está conformado por 4 anillos, Daniel. Sí, 4 anillos pirrones, ¿no? Esa es justamente parte ya de la parte final. Entonces, si nosotros estamos recordando esta parte del proceso de biosíntesis, ¿estamos bien? Tenemos que reconocer que la parte inicial del proceso, así como los últimos 3 pasos, se van a dar en la mitocondria. Todo lo demás se da en el citosol. ¿Estamos bien? El primer paso de la unión de la glicina con la succinil-CoA y los últimos 3, desde el ingreso del coproporfirinógeno hasta la formación del grupo hemo, pregunta de examen, se dan en la mitocondria. Los demás procesos se dan en el citosol. ¿Ya? Esa es la pregunta que hice hace un ratito. ¿Y por qué, doctor, tengo que aprenderme esto? ¿Esto me va a servir? Claro que sí, miren acá. Aquí hay una imagen donde justamente ya está todo de repente mucho más direccionado. ¿Dónde empieza todo esto? Acá. ¿Qué les dije que este primer paso dónde era? Miren, la mitocondria, ¿verdad? Entonces es una pregunta típica de examen. La unión de estos dos, gracias a la sintasa, va a formar el ácido delta-aminolebulénico. Luego todos estos pasos, ¿hasta qué paso? Hasta el coproporfirinógeno 3, se dan ¿en dónde? En el citosol. Y este coproporfirinógeno va a volver a ingresar a la mitocondria y gracias a quién? A una descarboxilasa se va a transformar en protoporfirinógeno 9. Y luego gracias a quién? A una oxidasa se va a transformar en quién? En la protoporfirina 9. ¿Ya? Targets importantes. Los targets son blancos susceptibles de ser modificados. Tenemos aquí que la sintasa producía la formación del ácido delta-aminolebulénico. ¿Qué pasa si bloqueo esa enzima? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si bloqueo esa enzima? No voy a formar, ¿verdad? Lo que vendría a ser el ácido delta-aminolebulénico y por ende no voy a formar nada, ¿sí? ¿Quiénes pueden bloquear este? ¿Quiénes pueden bloquear este? Ya, una justamente va a ser la intoxicación por plomo de manera indirecta, no es la más predominante, pero también podemos verlo en lo que vendría a ser algún tipo de porfiria, ¿ya? Ahora, ¿dónde sí realmente la intoxicación por plomo va a tener un rol importante? Es en este nivel. Porque el ácido delta-aminolebulénico para transformarse en porfovirinógeno necesita ¿quién? A la ala deshidratasa, ¿ya? Y la ferroquelatasa y la ala deshidratasa sí son sensibles por el plomo. ¿Ya? Recuerden. Entonces, en algunas preguntas he visto, ¿puede bloquear a la ala sintasa? Sí puede bloquear, pero no predomina tanto. ¿Dónde predomina más? En la ala deshidratasa, ¿ya? ¿Qué hace la ala deshidratasa? El ácido delta-aminolebulénico lo transforma en porfovirinógeno. Hasta ahí, chicos, estamos bien, están anotando, ¿no? Igual está en el esquema, pero se los estoy mencionando. Ahora, tenemos una situación clínica que son las porfirias. Por ejemplo, tenemos la porfiria aguda intermitente. La porfiria aguda intermitente es una enfermedad que se caracteriza por una deficiencia de la hidroximetilvialina sintasa. ¿Y juega en qué momento? En la formación de porfovirinógeno para la hidroximetilvialina. Entonces, también podemos verlo por ahí. ¿Cuáles son las características justamente de la porfiria? No sé si alguna vez hicieron este análisis en clase de fisio o bioca, porque la orina se pone oscura con la exposición de la luz, ¿no? Y del aire, ¿no? Es una de las características. Existe una relación con la sensibilidad del mismo, ¿no? Muy importante. Entonces, ¿qué va a pasar si bloqueo esta enzima?
el porfobilinógeno y el ácido delta-aminolebulénico se acumulan en la orina. Por eso que al poner la orina a la luz del día con el aire se vuelve oscura, ¿ya? Esa es la razón. Luego tenemos, por ejemplo, la porfiria cutánea tarda, que también a veces ha venido, que es una deficiencia del uroporfirinógeno de carboxilasa. Entonces no se forma el coproporfirinógeno, que está aquí, y al no formarse, obviamente ya no vamos a poder tener las partes final de síntesis de grupo M. ¿Estamos bien? Yo esta imagen se las dejo, ahí está la fuente, es el libro de Lippincott's de Bioquímica. Me parece una imagen interesante. En Estados Unidos suelen preguntar en los steps bastantes preguntas de esto en bioquímica. Yo he querido mencionarles de repente las más representativas, las que han venido en algún examen de NAM o de residentado para que los recuerden, ¿no? No suelen venir de todas, definitivamente, pero por lo menos los aspectos más resaltantes espero de que me hayan podido entender. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de pasar? Porque esta parte a veces es un poquito árida. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Alguna enzima o algo? ¿Todo está bien? Chicos, ¿están ahí o se me han quedado dormiditos? Porque esta parte es un poquito árida, pero si le agarras el truco, en realidad no es tan complejo. Daniel, tu pregunta sí la respondí. Sí, es correcto. Y no sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Todo está ok? Ya, muy bien. No les gusta bioquímica, pero es necesario en esta parte. ¿Ya? Excelente. Continuamos. Ahí está lo que hemos hablado. Aquí está, Daniel, tu pregunta. ¿Sí? Lo que me acabas de preguntar hace un ratito, lo que te había respondido. Ya sabemos esto. Esto podemos hacer como que la parte más resumida de todo lo que he hablado, ¿no? Todo eso es la parte más resumida de lo que he hablado. ¿Ya? Entonces, esto creo que ya está clarísimo. No deberíamos volverlo a repetir. Recuerden, si sus miras es rotar fuera, entonces este cuadro sí van a tener que memorizarlo y aprendérselo, ¿verdad? Porque sí, suelen venir bastantes preguntas de esto. Eso suele ser un high yield. Entonces, me parece que sí lo van a tener que memorizar. No es tan complicado cuando le agarras el truco, ¿ya? Ahí están los tipos de cadenas polipeptídicas de hemoglobina, alfa, beta, gamma y delta. Recuerden, ahí ya hemos hablado de hemoglobina adulta, la más común, 2 alfa, 2 beta. Las anomalías, ya hemos hablado, y la combinación del oxígeno con la hemoglobina. ¿Cómo se va a dar? No va a ser débil, no va a ser un enlace covalente con el hierro. Y otro aspecto aquí importante, la relación de los gases. La afinidad de los gases por la hemoglobina. ¿Quién tiene más afinidad? Vamos a ver, voy a poner aquí a los tres. ¿Quién tiene más afinidad por la hemoglobina en orden? A ver, por el chat, me dicen. En orden de estos tres, ¿quién tiene más afinidad? ¿Quién tiene menos afinidad? Ya, Esmeralda está, no, no, ninguno está correcto hasta ahora. El orden es monóxido, oxígeno, dióxido. ¿Estamos bien? Ese es el orden de la afinidad. Más afinidad sí es el monóxido, eso sí es correcto. Pero el dióxido no puede ser. Porque imagínense, si el dióxido tuviera más afinidad, ¿cómo sería nuestra fisiología? Sería distinta, ¿verdad? Nuestra fisiología sería distinta. El monóxido tiene más afinidad que el oxígeno más y luego el CO2. ¿Y por qué es importante esto? Por la famosa curva de disociación de la hemoglobina. ¿Sí? Esta famosa curva que nos ayuda a entender la relación de la hemoglobina y la afinidad que va a tener por el oxígeno. La afinidad que va a tener la hemoglobina por el oxígeno. ¿Estamos bien? ¿Alguien más o menos se acuerda de qué se relacionaba esto? ¿Alguna idea así en grandes rasgos? Porque justamente esto se ve explicado cuando hablamos de la difusión, ¿no? De gases, en el apartado justamente de
la función de la hemoglobina en el transporte de oxígeno. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede aquí? Recordamos que en condiciones normales, miren lo que estoy hablando, en condiciones normales, aproximadamente el 97% del oxígeno que se va a transportar, ¿estamos bien? Va a ser justamente de los pulmones a los tejidos y va a tener esta combinación con la hemoglobina, ¿no? El 3%, eso es muy importante, pregunta teórica, ¿no? El 3% restante se transporta en estado disuelto, ¿no? En el agua del plasma, en las células de la sangre. Entonces tenemos una relación del oxígeno 97 unido, ¿no? 3% suelto. Es un dato importante. Bueno, eso es lo primero que tienes que recordar. Entonces, en condiciones normales el oxígeno va a ser transportado hacia los tejidos, podríamos concluir, casi totalmente por la hemoglobina. Entonces, teniendo esa premisa, pasamos a este dato, que está en la diapositiva. Si nosotros sabemos que la hemoglobina tiene que tener una relación intrínseca con el oxígeno, ¿qué tipo de combinación tendría que ser? Obviamente reversible, ¿no? Porque si fuese irreversible, obviamente no creo que nos ayudaría. Entonces, la química de la hemoglobina, ¿estamos bien? Ya la hemos visto. Y nos ayuda a entender que la porción hemo del grupo, la porción hemo de la hemoglobina es la que va a tener el rol principal en este apartado. ¿Ya? Entonces, cuando la presión de oxígeno se eleva, ¿estamos bien? ¿Qué va a suceder? Obviamente a nivel de los capilares pulmonares, el oxígeno se va a unir más a la hemoglobina. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? En uno de esos anillos, como sabemos. ¿Cuántas moléculas de oxígeno puede recibir? ¿Cuántas moléculas de oxígeno puede recibir? Chicos, 4. ¿Estamos bien? Chicos, despierten, ¿eh? 4 moléculas de oxígeno. Entonces, cuando la presión más bien baje, ¿ya? Como en los capilares tisulares, ¿qué va a pasar? El oxígeno se libera. Eso es lo que normalmente sucede. ¿Sí? En los capilares pulmonares se une más porque la presión ha aumentado. Y en los capilares tisulares, es decir, en los tejidos, disminuye, por eso que la hemoglobina cede al oxígeno, se libera. Entonces aquí hablamos de una palabrita muy importante que es la afinidad. ¿Ya? La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La hemoglobina tiene que tener su afinidad, sí, pero tiene que estar conservada para poder permitirse al oxígeno ser liberado y llegar a los tejidos. ¿Ya? Entonces, podemos ver aquí que en la curva de disociación de hemoglobina hablamos del famoso P50 del efecto Bohr, ¿no? Donde justamente reconocemos que la hemoglobina va a tener la capacidad de poder saturarse cuando tenga estas 4 moléculas de oxígeno, como podemos verlo aquí, pero que va a poder cederlo en relación a la presión de oxígeno que va a existir en los capilares. ¿Ya? Ese es el principio. Pero en este cuadro nosotros vamos a tener o valorar dos efectos, el efecto Bohr y el efecto Haldane, que está justamente relacionado cuando la curva, como ven en las líneas marrones, se va hacia la derecha, o como ven en las líneas verdes, o la curva se va hacia la izquierda. El efecto Bohr es el de la derecha, el efecto Haldane es el de la izquierda. ¿Por qué es importante reconocer estos dos? Porque están relacionados a la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Qué pasa aquí? La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta o disminuye. A ver, amigos, para ver si estamos ahí despiertos. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Muy bien. Disminuye. En cambio, cuando está hacia la izquierda, aumenta. ¿Ya? ¿Cuál es la repercusión, doctor, que aumenta o disminuye? ¿Me es importante saber esto? Claro que sí. ¿Qué pasa si yo tengo más afinidad por algo? No lo cedo.
Entonces la hemoglobina, si tiene más afinidad por el oxígeno cuando se va a la izquierda, no lo va a ceder y se lo va a quedar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia aquí? Hipoxia, isquemia, necrosis, muerte, porque no lo cede el oxígeno. Y si se va a la derecha, la afinidad disminuye. Entonces, acá yo siempre pongo este ejemplo. Es como que yo tuviese, la hemoglobina es una proteína y es un carrier, es una movilidad. Entonces, imagínate de que el oxígeno tiene que ser llevado a todos los tejidos, no como tuviese una movilidad y yo tengo que transportarlos a ustedes a sus colegios y los voy dejando, no sé, el colegio que en Miraflores y estamos saliendo de Chorrillos. Y una persona lo dejo en Chorrillos, a otra persona lo dejo por la Costa Verde, a otro lo dejo en Barranco y a 4 nada más los dejo en Miraflores. Entonces, si bien es cierto, el transporte se ha dado porque los recogió a todos, ¿no? No se han distribuido, no se ha generado lo que vendría a ser el transporte correcto, ¿no? Entonces, al perder esta afinidad por el oxígeno, está pasando eso, que no se va a distribuir de la manera correcta. ¿Estamos bien? También el otro sí, sí lo está distribuyendo, pero no lo está cediendo, entonces se lo está quedando. Hasta ahí estamos creo que claros. ¿Qué otro aspecto tienes que considerar aquí? Los factores que contribuyen en esto. ¿Ya? Los factores que contribuyen en esto. ¿Qué factores contribuyen para que justamente el oxígeno pueda o no incrementar su afinidad por la hemoglobina? Son los que están acá citados. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando incrementa la relación del incremento de la presión arterial de CO2, incrementa la concentración de iones hidrógeno y el pH disminuye. Entonces estaría frente a un estado de acidez. Cuando este estado ácido-base nosotros vamos a poder valorarlo, justamente cuando vamos a verificar de que contribuiría a que la hemoglobina, la curva se desplace hacia la derecha. La relación de la temperatura y el 2,3-difosfoglicerato también propios del metabolismo. Entonces, la relación de la concentración de iones hidrógeno y el pH juega un rol muy importante. Por esa parte también, tenemos acá. Aquí tengo una disminución de la presión arterial de CO2, disminuye la concentración de iones hidrógeno y el pH aumenta. Entonces acá tengo otro escenario distinto, ¿no? Es distinto a lo que estamos hablando ahorita. Entonces, ¿qué situaciones clínicas podrían repercutir? Un paciente que está, por ejemplo, hipoventilando, ¿no? Un paciente que tiene un cuadro, por ejemplo, tipo EPOC obstructivo crónico, que suele vivir en un estado de hipercapnia, él, por ejemplo, va a estar frente a este escenario, lo más seguro, ¿no? O un paciente que viene por un cuadro de acidosis, por ejemplo, metabólica, que busque la compensación, también podría estar ubicado acá. Y en el caso de la izquierda, imagínate un paciente que está hiperventilando, un paciente que está en un estado de pánico, que está hiperventilando y está barriendo con el CO2, en ese caso el pH va a aumentar. En sí, entonces, estimados colegas, recuerden de que los dos escenarios van a poder, de alguna forma u otra, romper esta propiedad de que el oxígeno pueda ser cedido de la manera correcta. Los factores que contribuyen, recuerden, siempre son pregunta de examen, así que ya se los estoy mencionando. Y como dice ahí, ¿no? La relación del suministro de oxígeno, que sea mayor o menor, va a ser la consecuencia. Y he puesto en círculo mayor suministro de oxígeno, pero no quiere decir que necesariamente el oxígeno que se va a ceder vaya a ser efectivo, así que hay que tener bastante cuidado. Bueno, aquí estamos la relación de justamente de la unión, ¿no? Con el oxígeno. Recuerden que cuando hablamos de saturación, es justamente cómo esta molécula va a poder haber sido capaz de haber captado estas cuatro, ¿no? Y a partir del mismo, eso lo van a ver en el respiratorio, cómo puede alterarse y cómo puede generar lo que vendría a ser los cuadros típicos de dificultad respiratoria al final asociada, ¿no? Esto es importante.
Recuerden entonces, pregunta de examen, el aumento de la liberación del oxígeno hacia los tejidos se va a dar justamente cuando el dióxido de carbono y los iones de hidrógeno desplacen la curva hacia la derecha, ¿no? Entonces, cuando estemos valorando el efecto Bohr y el efecto Aldanes hacia la izquierda, dice la literatura que la relación de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta hasta 500 veces. Imagínense, hasta 500 veces. Entonces, miren qué tanta afinidad va a existir y puede ser mortal, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene acidosis y tú vas a corregirlo con bicarbonato y no estás al tanto de eso, ni siquiera corriges, porque hay que corregir desde el punto de vista matemático para saber cuánto se le va a administrar, pero no lo tienes en consideración, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde se ve la curva? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Es un paciente que tenía acidosis metabólica y lo vas a corregir con bicarbonato. ¿Hacia dónde se podría ir la curva, chicos? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué opinan, muchachos? Por ahí, por el chat. ¿De derecha o izquierda? ¿Hacia dónde se va a ir? Estoy administrando mayor cantidad de bicarbonato. Hacia la izquierda, ¿no? Porque la izquierda, ¿qué va a contribuir? Que disminuya la concentración de iones de hidrógeno. Porque recuerden que el bicarbonato es una base y la base tiene la propiedad de captar iones de hidrógeno. El ácido, más bien, tiene la propiedad de ceder los iones de hidrógeno. Entonces la curva se va a ir hacia la izquierda, como muy bien han puesto por ahí. Y al irse hacia la izquierda, ¿qué va a pasar? La hemoglobina no va a ceder al oxígeno. ¿Estamos bien? Y al no cederlo, vamos a tener todo el cuadro que acabamos de conversar. ¿Se entendió? Entonces hay que tener bastante cuidado. Continuamos, entonces. Aquí está. El efecto Bohr, ¿no? Por ejemplo, los músculos esqueléticos activos recibirán más oxígeno desde la sangre que reciben en reposo. En una primera instancia, eso está bien, ¿no? Pero estos cambios van a estar influidos por cambios de la afinidad, ¿no? La afinidad disminuye cuando el pH está disminuido. La afinidad aumenta cuando el pH está aumentado. Entonces puede ser como un tipo de mnemotecnia para que la recuerdes. Cuando la afinidad de hemoglobina por el oxígeno se reduce, hay un poco menos de carga en la sangre con oxígeno en los pulmones y va a haber mayor descarga en los tejidos, ¿no? Entonces los tejidos pueden recibir más oxígeno. Por eso que el incremento de la temperatura, ¿no? Va a repercutir justamente en esto, porque va a existir mayor demanda y en esa primera instancia, de manera sabia, el organismo sí lo va a lograr, ¿no? Entonces, recuerden eso. Y aquí tenemos lo que vendría a ser el mecanismo de compensación para la formación de los gases. Nosotros reconocemos, aquí está el capilar pulmonar, aquí está el alveolo y aquí está un eritrocito, ¿no? Aquí está el oxígeno inhalado, el exhalado CO2. Entonces tú inhalas oxígeno y el oxígeno justamente es aquí el que se va a poder unir a la hemoglobina, ¿no? Pero luego la hemoglobina va a poder justamente liberar estos iones de hidrógeno, con lo cual les va a poder captar, porque recuerden que la hemoglobina tiene un rol buffer, y el ion hidrógeno se va a unir con el bicarbonato, porque el bicarbonato es un buffer también que vamos a poder reconocer, y va a formar el ácido carbónico. El ácido carbónico luego, gracias a la anhidrasa carbónica, va a formar el agua y el CO2. Y es este CO2 al final el que se exhala. ¿Estamos bien? Esa es la parte fisiológica, así de sencillo. Es muy similar a la que se puede observar a nivel del túbulo, ¿no? En el túbulo contorneado proximal, gracias a la acción de qué enzima, a la anhidrasa carbónica. Pregunta de examen, ahí lo he puesto en círculo. La anhidrasa carbónica es bidireccional, por si acaso, ¿eh? Puede ayudar a conformar, porque va a depender de dónde lo estemos analizando. En este caso es del bicarbonato que captó el ion hidrógeno, porque recuerden que las bases captan iones de hidrógeno. Y este al final, gracias a la anhidrasa carbónica, se transformará en ácido carbónico, va a acelerar el proceso y luego este también facilitará la formación de agua y CO2. Y el CO2 de ahí es el que vas a exhalar. De ahí viene el CO2 que tú exhalas. A nivel renal, cuando lo vean con la doctora, van a darse cuenta que es muy similar,
La diferencia es que la conformación del ácido carbónico es de la unión del CO2 más el agua, ¿no? Ahí es el CO2 más el agua, y recién vamos a formar el ácido carbónico, y este va a formar bicarbonato, y va a formar iones de hidrógeno. Y este bicarbonato es el que va a contribuir con favorecer el efecto buffer a nivel renal. Bueno, ahí está el glóbulo rojo, tiempo vital, tiempo de vida, ya, esto ya sabemos. Y los glóbulos rojos lisados van a ser destruidos por los macrófagos y los desechos van a ser reciclados, ¿no?